Buenas tardes, ya a punto de comenzar. ¿Listo? Buenas tardes. Buenas tardes. Alfredo. ¿Listo? Listo. Sí, mira, pues buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Patricia Ayala de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Economía, perdón. Bienvenidos todos a este webinar Puro Sinaloa, que es una plataforma en línea que presenta diversas herramientas y contenidos para tanto como para estudiantes, emprendedores y un amplio contenido empresarial mediante diversas sesiones. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con el licenciado en arquitectura de software, José Alfredo Juárez. Él es licenciado, como le comento, en arquitectura de software y maestro en administración de empresas con especialidad en marketing. Él actualmente es director general de Jubasoft, el cual se dedica a apoyar a emprendedores, a empresas, para diseñar productos y soluciones y estrategias de innovación. Él también fue director de sistemas de la Secretaría de Innovación de Gobierno del Estado. Démosle la bienvenida a esto tuyo, el público aquí, las personas que ya están conectadas. Tenemos ahorita más de 30 personas ya conectadas para presenciar tu taller. Bienvenido, José Alfredo. Perfecto. Muchas gracias, Pati. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esta semana, de lunes a jueves, vamos a platicar un poco sobre procesos de innovación y cómo desarrollar empresas de base tecnológica que nos ayuden a expandir o a agarrar un buen mercado. Hoy más que nunca necesitamos de emprendedores y de emprendimientos nuevos. Cada crisis propone una serie de oportunidades para todos y creo que teniendo herramientas muy básicas nos vamos a poder aventar a este asunto de emprender y tener resultados más sólidos, ¿no? Entonces, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Este taller es gracias a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sinaloa. Vamos a arrancar. Bien, pues antes que nada, como les decía, mi nombre es Alfredo Juárez. Actualmente soy director general de Jubasoft. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de productos digitales y consultoría en innovación en general. Iniciamos como una empresa de desarrollo de software tradicional, pero evolucionamos a un modelo de consultoría un poquito más avanzado porque descubrimos que si una empresa o un emprendedor nos pedía desarrollar un software, normalmente si lo desarrollábamos era con las necesidades que el cliente quería en ese momento, pero probablemente no eran las correctas para lo que realmente estaba tratando de resolver, y evolucionamos un poquito en ese sentido para desarrollar soluciones que sirvieran para el cliente y el usuario final en este caso, ¿no? Entonces, para el tema de hoy, vamos a hablar un poquito sobre el proceso de innovación en general y algunos temas específicos como organizaciones exponenciales para entender y cambiar un poquito el chip de qué tipo de soluciones tenemos que o podemos desarrollar en todo caso, ¿no? Entonces, iniciamos con el tema de organizaciones exponenciales y para ello, pues vamos a entender un poquito qué es una organización exponencial. El tema o el concepto de organizaciones exponenciales lo introdujo el director de Singularity University y básicamente se trata de explicar cómo empresas con pocos recursos han llegado a niveles nunca antes vistos comparados con otras empresas que tenían muchos recursos y llegaron a quebrar incluso, ¿no? por estas empresas pequeñas. Y para entrar al detalle, vamos primero a platicar el momento Iridium, que es como el padre o como para entender un poco de cómo grandes empresas han fracasado
contra otras empresas de relativa reciente creación y que han sido más pequeñas y con menos recursos, ¿no? El Iridium era una empresa que inició Motorola en los años 80. En ese tiempo, imagínense en el año 1980, cuando estaban por iniciar los esfuerzos para implementar telefonía celular, las antenas celulares ya existían, pero pensar llenar todo el planeta con antenas celulares en ese tiempo era un pensamiento irrisorio, era un pensamiento un poco loco, vaya. Entonces, para Motorola y para los ejecutivos de Motorola y los expertos en innovación en ese momento, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a invertir en una red de satélites en órbita para dar el servicio de telefonía celular. Y basaron esta decisión en el mismo hecho de que las antenas celulares en ese momento eran muy costosas y no tenían tanta potencia. ¿Va? Entonces, Motorola invirtió $6,000 millones en 1980 para lanzar satélites alrededor de la Tierra, ¿no? Y dar servicio a todo el mundo. Sin embargo, en ese momento, pasaron 12 años antes de que lograran lanzar esos satélites y en esos 12 años el precio para desarrollar las antenas celulares bajó considerablemente y la potencia que éstas tenían alcanzaron niveles necesarios para dar el servicio. Pero Motorola y sus ejecutivos no cambiaron el plan de negocios. Ellos siguieron con su plan de lanzar satélites por 12 años y fallaron en ajustar el plan conforme iban cambiando las necesidades del mercado, vaya, ¿no? Otro error muy grave también en esos años, en los 80s, es que una famosa consultoría llamada McKinsey, recomendó a AT&T que no invirtieran en telefonía celular, alegando que para finales del año 2000 solamente habría 1,000 teléfonos celulares. Lo poco que ellos sabían es que para el año 2000 había 100 millones de teléfonos celulares alrededor del mundo. Entonces es un error que muy seguramente le costó millones de dólares a AT&T y que al final de cuentas nos está dando como un panorama de cómo estamos viendo el futuro con lo que tenemos actualmente y eso es un error muy común, se le conoce como el dilema del innovador. ¿Va? Otro ejemplo muy claro es Nokia en el 2008 adquirió por $8,000 millones una compañía que se llama Naptech y estos cuates, Naptech, lo que hacían es que tenían sensores físicos que ponían alrededor de las carreteras para detectar el tráfico. Entonces, imagínense, es una tecnología o es un pensamiento lineal, se le llama, ¿no? Los sensores son costosos tanto de adquirir como de poner, como de darle mantenimiento. Y al final tienes que llenar todas las carreteras del mundo con sensores para poder medir el tráfico, ¿no? Pocos sabían Nokia en ese momento, en 2008, que iba a haber una empresa pequeñita como de 5 o 10 empleados llamada Waze, que utilizó la tecnología que en ese momento era un poco nueva de los GPS en los celulares para que los usuarios compartieran su ubicación en tiempo real y de esta forma poder mapear dónde estaban cada quien y poder dar una seña del tráfico más especializada o más a detalle comparado con los millones de sensores que iba a tener que poner Nokia alrededor del mundo. Entonces, Google en ese momento, Google alrededor de 2012 adquirió la compañía por cerca de $1,000 millones. Son $7,000 millones menos que lo que pagó Nokia, ¿no? Entonces, venimos al punto, el pensamiento lineal, como les decía, es extrapolar el pasado para predecir el futuro. Significa que basas tu modelo de negocios con recursos limitados, mayormente físicos, en este caso sensores, pero pueden ser empleados, pueden ser edificios,
puede ser otras cosas que al final de cuentas son recursos limitados o recursos muy costosos para escalar a niveles exponenciales, ¿no? Por otro lado, el pensamiento exponencial se trata de desarrollar modelos de negocios innovadores tomando ventaja Pero, de la joven, ¿por qué no escucho? Estoy en una reunión de Zoom. y los recursos ilimitados que esta provee. Quiero que me vean. Vamos por ejemplos de empresas exponenciales, ¿va? Airbnb, por ejemplo, se puede decir que es el proveedor de hospedaje más grande del mundo. Sin embargo, no tiene un solo edificio a su nombre. Por otro lado, compañías hoteleras como Hyatt, como Hilton, necesitan construir más hoteles para llegar a más personas. ¿Cómo ven la diferencia entre pensamiento lineal, que es recursos limitados, que son edificios en este caso, contra un pensamiento exponencial, que son utilizar las casas y departamentos de sus usuarios alrededor del mundo para brindar el servicio de hospedaje? En este caso, Airbnb aprovecha de las tecnologías exponenciales para dar servicio a mayor clientes alrededor del mundo. Otro ejemplo muy claro que todos conocen es Uber. Y ellos, pues al final de cuentas, son el proveedor de transporte privado más grande del mundo. Sin embargo, pues no son dueños de ningún carro en particular, ¿no? Utilizan los carros de los usuarios, de sus conductores, para brindar el servicio de transporte privado. Eso es pensamiento exponencial. Y aquí viene algo muy importante. El activo más importante de una empresa exponencial es la información, ya que el volumen de información disponible se duplica regularmente. Y este dato es clave, ¿no? Se considera Google como el abuelo de las empresas exponenciales, ya que en sí Google no es dueño de todas las páginas que ellos indexan. Al final de cuentas, ellos simplemente son dueños de la información. Ellos decidieron indexar páginas web, todas las páginas web del mundo, y con eso lograron convertirse en una empresa de casi $1 trillón. Entonces se dan cuenta cómo la información, en este caso para Google, fue un impulsor para su crecimiento exponencial. Y bueno, ya que vimos un poco sobre ejemplos de empresas exponenciales y cómo tratar de pensar en tener un pensamiento exponencial para nuestras empresas, al final de cuentas, todas las empresas en el mundo podemos transformarlas digitalmente y al final de cuentas, probablemente la empresa que tengan en este momento o la empresa que estén pensando construir en este momento, tratar de cómo adaptar un pensamiento exponencial para lograr llegar a más personas y cambiar un poquito probablemente el modelo de negocios que tenemos pensado para la empresa para aprovechar de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos modelos de negocio. Entonces, para lograr este objetivo, tenemos que entender cómo es que las empresas exponenciales o cómo las empresas de tecnología tienen éxito porque piensan en más allá de lo que las personas piensan en un porqué. Pati, no sé si puedas hacerme un favor de silenciar a todos y darles la palabra como lo vayan pidiendo. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Entonces, antes de continuar, vamos a ver el círculo dorado, que ese es un concepto propuesto por Simon Sinek. Y básicamente lo que dice Simon es que tenemos que empezar con un porqué. O sea, normalmente las empresas generalmente inician con el qué. Y puede ser, por ejemplo, es que, no sé, yo vendo computadoras, ¿no? Eso es un qué. ¿Qué haces? Yo vendo. Pero pocas empresas se detienen a pensar en el por qué. Y la realidad es que las empresas más exitosas en el mundo, empresas como Apple, como Facebook, como Google, como Amazon, todas estas empresas comparten que tienen un porqué. A ver más adelante, volviendo al tema de las empresas exponenciales, ¿cómo es que el porqué nos ayuda a entender
y a tener como una especie de visión, pero no la visión que vemos en la universidad, es como una visión más allá para cómo vamos a transformar el entorno alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, el por qué es muy importante y tenemos que pensar siempre desde el por qué hacia el qué. Y el cómo es los procesos que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, iniciamos desde el por qué. Entendemos un poquito el cómo, que es definir los procesos que vamos a utilizar para llegar a nuestros clientes. Y luego definimos el qué, que es el producto, servicio que vamos a ofertar, ¿no? Y de esta forma, tenemos el círculo dorado, que es el círculo completo de la transformación, en este caso de la empresa, de la oferta que tiene la empresa. Y otro concepto que también va mano con el Golden Circle, pero este también es de Ismail Salik, es el propósito de transformación masiva, que básicamente las empresas exponenciales, dice Ismail, tienen algo en común. Además de que todas tienen metas audaces y piensan en grande, todas tienen un propósito transformador único, bien definido. Vamos a ver, este es un framework para definir nuestro MTP. O sea, si estamos pensando en desarrollar una empresa, deberíamos de tener nuestro MTP bien definido para entender qué estamos ofreciendo y hasta dónde queremos llegar en 5 años, en 10 años, ¿no? Y lo que tenemos que entender, una MTP no es una declaración de misión, no es una declaración de visión, es un poquito más allá. Y un MTP tiene que contar con que sea masivo, tiene que ser un propósito audazmente grande y aspiracional, que sea transformador, puede causar una transformación significativa en una industria, en una comunidad o incluso en el planeta, ¿por qué no? Y tiene que tener un propósito. Y hay un claro porqué detrás del trabajo que se está haciendo, algo que une e inspire a la acción. ¿Va? Propósito es muy importante. Y aquí van unos ejemplos de MTPs que probablemente la mayoría conozca. En el caso de Google, la meta de ellos es la de organizar toda la información en el mundo. Si se fijan, es un propósito audaz y tiene un objetivo muy claro, muy específico, ¿no? Tiene un propósito muy definido y es un propósito que al final de cuentas puede unir personas y puede unir a colaboradores. Otro ejemplo es TED, que su misión incluso es hasta su tagline, ¿no? Las ideas que vale la pena compartir. Pues es un propósito también masivo, también es audaz. Por otro lado tenemos a Tesla, que su propósito es acelerar la transición a la transportación sostenible. Si se fijan, es un propósito muy ambicioso y muy audaz. Pero venga, este es más importante, SpaceX, que es la compañía también de Elon Musk, que construye tecnología y básicamente lo que dicen es revolucionar la tecnología espacial y permitirle a las personas a vivir en otros planetas. Sí, yo creo que puede ser el propósito más ambicioso y más audaz que exista en este momento, ¿no? Al fin de cuentas, si se fijan, todos comparten un propósito, o sea, son empresas que tienen un propósito muy específico y que esto las lleva a construir productos y servicios siempre pensados en este propósito transformador, en este MTP. Y bien, lo importante es ¿a quién queremos impactar? O sea, ¿quién es el mercado meta? ¿Cuál es la comunidad que quieres crear un impacto duradero en ella? La otra es el qué. ¿Qué problema quieres resolver? Y una vez que encontremos el qué, tenemos que escribir 3 problemas que más te apasionan y que no puedes vivir un día más sin resolver. O sea, eso es un ejercicio para definir muy bien el MTP, ¿no? En este caso es, ok, ya tengo una idea de empresa que quiero desarrollar y quiero definir mi propósito transformador, mi propósito masivo. ¿Cómo le hago? Bueno, una vez que ya sabemos el qué y otra vez que ya sabemos el quién, vamos a definir 3 problemas base y para estos 3 problemas vamos realizando el siguiente cuestionario.
Y este cuestionario nos ayuda también como para, digamos que tenemos una idea, muchas veces se nos vienen a la mente ideas de empresas muy innovadoras, de, pues una aplicación para X o Y, y al cabo de 6 meses nos damos cuenta que no era la idea correcta, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Y bueno, este cuestionario no solamente para definir el propósito, también nos sirve para definir si realmente vale la pena o realmente estamos muy apasionados por este problema, por esta aplicación, por esta empresa, como para seguir adelante, ¿no? Entonces, la pregunta número 1 es, si al final de tu vida hiciste un cambio significativo en esta área, ¿qué tan orgulloso te haría sentir? Y al final de cuentas tienes que ponerle un valor. Acá tengo la base es 1 significaría una pequeña diferencia y 10 significaría una gran diferencia, ¿no? Entonces, hacemos la pregunta, y si quieren ustedes anoten estas preguntas, y si ya tienen una idea de empresa, una idea de negocio en este momento, pues al final del curso traten de hacer el cuestionario y dense una idea si realmente están muy apasionados por este problema y realmente quieren seguir adelante, ¿no? La siguiente pregunta sería, dados los recursos que tienes disponibles, ¿qué nivel de impacto podrías hacer en los próximos 3 años si pudieras resolver este problema? O sea, los recursos que tienes disponibles en este momento, ¿no? La tecnología, recursos monetarios, recursos personales, de equipo y demás, ¿no? La siguiente pregunta sería, dado los recursos que esperas tener en 10 años, ¿qué nivel de impacto podrías lograr en un periodo de 3 años? Es decir, probablemente si, digamos, fueras Elon Musk y quieres mandar gente a la Luna o gente a Marte, probablemente ahorita no tienes la tecnología necesaria para hacerlo. Pero ¿qué pasaría si en 10 años la tecnología ya existiera? ¿Qué nivel de impacto podrías lograr dentro de 10 años en un periodo de 3 años? ¿No? Si ya tuvieras todas las herramientas necesarias para lograrlo. Siguiente pregunta sería, ¿qué tan bien entiendo el problema? O sea, ¿realmente eres experto en el área? ¿O solamente crees que lo debes resolver? ¿O solamente crees que sería padre? ¿O solamente lo quieres hacer porque creíste que esa es una buena oportunidad y eres millonario por eso, ¿no? Entonces, ¿qué tan bien entiendes el problema? Digamos que si te quieres meter a una empresa fintech, pero no sabes nada de finanzas ni de temas bancarios y demás, probablemente lo primero que tienes que hacer es entender un poquito el tema financiero, el tema bancario, ¿no? La siguiente pregunta, la pregunta número 5 sería, ¿qué tan emocionado estoy por esto? Realmente, esta pregunta es muy importante porque poco sabemos cuando emprendemos, poco sabía yo en el 2010 cuando emprendí por primera vez, que un emprendimiento es de 5 o 7 años. Entonces, si no estás muy emocionado por el emprendimiento que estás haciendo en este momento, por el tema, por el problema, pues al final de cuentas, al cabo de 2 años probablemente pierdas el interés y dejes colgado todo, ¿no? Entonces, estar muy emocionado, entender muy bien el problema es muy importante. Y la última pregunta sería, ¿este problema se resolverá incluso si yo no me involucro? O si habrá otra empresa, si yo no lo hago yo en este momento, por ejemplo, Elon Musk dijera, bueno, yo quiero llevar a la gente a vivir a Marte, pero si no lo hago yo, ¿habrá alguien más que lo haga? Y probablemente sí, probablemente en unos 15, 20 años, si no lo hace Elon Musk, va a haber otra empresa o otro empresario que lo haga. Entonces, al problema que tú estás tratando de resolver, si no lo haces tú, ¿alguien más lo va a resolver? Y bueno, al final de cuentas haces una ponderación de las respuestas que tuviste y con esto te ayuda a tomar decisiones si continúas adelante o buscas otro problema por resolver. No sé si pausemos un poquito y hagamos una especie de preguntas y respuestas antes de entrar al caso de estudio. Sí, yo creo que sí, ya tú preguntarías y si seleccionas tú mismo a la empresa o ellos se autonombran de que ellos van a responder.
Hola Alfredo, Guillermo Barrón. Primeramente, muchas gracias por ofrecernos el tiempo de, pues, de explicarnos todos estos temas, ¿no? En referencia al Círculo Dorado, ¿cuál sería un proceso para ir definiendo el porqué en cada una de nuestras empresas y bueno, y en el tema también de iniciativas digitales, ¿no? Que como bien sabes, ahí pues traemos una y pues se vuelve muy importante esta definición, vaya. Estás en mute. Ya, te decía, el por qué tiene poco que ver con el tema con el tema digital en sí, es más que nada es por qué tú como empresa o por qué tú como emprendedor quieres meterte a esta problemática o a esta industria, ¿no? Vaya, por ejemplo, Steve Jobs era fanático del diseño y era fanático de la sofisticación, ¿no? Ellos decían, mientras en el mundo había empresas que construían computadoras, no sé si recuerdas, a finales de los 80, principios de los 90, había empresas como IBM que construían computadoras y eran computadoras que cualquiera podía armar, cualquiera podía clonar. Y Steve Jobs se enfocaba mucho en el tema de la sofisticación, en el tema del diseño, y ellos siempre tenían como bien definido, o al menos él siempre tenía como bien definido, que lo que él quería era cambiar la forma en que la gente usara una computadora. Entonces, de hecho, esa es parte de lo que vamos a platicar ahorita en el caso de estudio de Apple, es, es tener un por qué estás haciendo lo que estás haciendo, más que nada, más que otra cosa, o sea, más que si es tecnología, más que si es un tema de transformación digital y demás, es por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Al fin de cuentas, incluso Simon Sinek lo dice, las personas compran tu por qué, o sea, las personas no compran una computadora o no compran un teléfono, compran por qué lo vendes, ¿no? O sea, en el caso de la base de usuarios de Apple, o sea, realmente no compra el teléfono en sí o compra la aplicación o la computadora, sí compra el por qué, ¿no? Porque el diseño, que todo esté unido, o sea, todo funcione sin problemas. Al final de cuentas es un por qué, más allá como te decía, de un tema digital, es como por qué haces lo que haces. ¿Alguien más tenga alguna pregunta antes de que continúe Alfredo? Pues queda claro lo que estás explicando. Lo que sí es que yo agarré un poco empezada ya la temática. Pero pues sí queda claro lo que empecé a retomar, está claro. Ok, gracias. Al final de cuentas, en el transcurso de la semana vamos a ver el proceso o las herramientas para diseñar una buena empresa de base tecnológica o cómo transformar nuestra empresa a una empresa digital. Pero el día de hoy quería iniciar el tema con este concepto de empresa exponencial como para tratar de cambiarles un poquito el chip y de pensar diferente al momento de diseñar una empresa nueva, ¿no? O sea, cómo aprovechamos la tecnología o cómo aprovechamos lo que otras empresas exitosas ya han hecho para aterrizarlo un poco en lo que nosotros estamos haciendo. Y no sé, al final de cuentas, digamos que cualquier empresa que tengamos en este momento podemos transformarla de cierta forma aplicando un pensamiento exponencial para llegar a más personas y tratar de pensar en darle servicio a otras personas, necesito abrir otra oficina, abrir otra sucursal, ¿cómo le hago pensando exponencialmente para llegar a más personas, ¿no? Entonces, la idea era como iniciar con un tema base para cambiarles un poco el chip y conforme vamos pasando la semana, vamos a ir viendo herramientas como diseño de productos,
marketing y estrategia de lanzamiento al mercado y de cómo vamos a aplicar estas herramientas de base tecnológica o cómo las herramientas que utilizan empresas de base tecnológica o startups para llegar a tener éxito, ¿no? Entonces, no sé si alguien más. Ok, entonces continuamos con el caso de estudio, si ya no hay más dudas. Ok, bien. Vamos a estudiar el caso de estudio de Apple o la innovación en Apple. Ese es un caso de estudio que yo tengo acá, es del Harvard Business School. Y traté de simplificarlo un poquito para explicarlo en esta sesión. La idea es entender mucho cómo es que Apple desde un inicio tenía una visión muy clara de hacia dónde quería llegar en el transcurso de los años y cómo es que, entendiendo cómo lo hicieron ellos, podemos nosotros aplicarlo en la vida cotidiana o en nuestras empresas mismas, ¿no? Entonces, no sé si empezamos de esta forma. Apple ha sido el principal impulsor de transformaciones en industrias como la computación, la música, la telefonía celular, incluso hasta las tiendas minoristas, ¿no? A través de estos productos elegantes, tiendas innovadoras y nuevos modelos de negocio. Si recuerdan, cuando Apple fue fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak en el 76, si no me equivoco, por un lado, Steve Wozniak, a él no le importaba crear una empresa, él lo único que quería era diseñar computadoras personales y ponerlas en manos de la gente, ¿no? O sea, si se fijan, o sea, él ni siquiera estaba pensando en un negocio, ni siquiera estaba pensando en una empresa, ni siquiera estaba pensando en hacerse millonario, él simplemente quería poner a la mano de todo el mundo o poner a disposición de todo el mundo una computadora que él estaba diseñando en ese momento. Incluso Steve Jobs y Steve Wozniak tuvieron algunos pleitos al principio porque Steve Jobs las quería vender y él las quería regalar. Entonces, para que se den una idea, desde el principio ya había un porqué bien definido por parte de ellos. Entonces, pero desde el principio Steve Jobs era muy enfocado a los detalles y a la experiencia del usuario en general, ¿no? Entonces, y esto es como les decía, el éxito de Apple principalmente viene de un profundo compromiso por entender cómo es que las personas utilizan los dispositivos y por un deseo de desarrollar productos increíblemente geniales. Y hay una anécdota que cuentan muchísimo las personas que han estudiado Apple y sus inicios, es que, por ejemplo, hubo una discusión para cuando estaban diseñando la primera computadora. No sé si recuerdan haber visto alguna computadora de las viejas. La fuente de poder era muy ruidosa. Y Steve Jobs decía, es que yo no quiero que haga ruido. Y los ingenieros decían, oye, pero es que eso es imposible porque las fuentes de poder son ruidosas.
pero al final era tanto la exigencia de Steve Jobs hacia los pequeños detalles que al final los ingenieros tuvieron que hacer, como siempre lo han hecho, en el transcurso de la historia de Apple, tuvieron que hacer magia para que la fuente de poder no fuera ruidosa, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas desde el principio en la experiencia y te forzas a desarrollar tecnología para lograr esa experiencia, ¿no? Y bien, los estudiosos, o al menos los autores de este caso de Harvard, definieron algo llamado The Apple Way, que es como la forma en que Apple logra lo que logra, ¿no? Y lo dividieron en 4 casos, o en 4 temas específicos, que uno por un lado es el Design Thinking, el siguiente sería una clara estrategia de desarrollo y ejecución, la tercera es muy importante, que es el director general como director de innovación, como Steve Jobs siempre era como el impulsor de los nuevos proyectos o de la innovación en general, y cómo utilizan experimentos de negocios muy audaces para lograr cosas probablemente nunca antes vistas, nunca pensadas. Entonces vamos a iniciar un poquito con Design Thinking. Y vamos a iniciar con esta pequeña descripción de Bill Atkinson. Bill Atkinson era uno de los miembros del diseño original o del equipo original de Apple, de las primeras computadoras que diseñaron, y decía, aquellos de nosotros en el equipo original de Macintosh estábamos realmente entusiasmados con lo que estábamos haciendo. El resultado fue que la gente vio una Mac y se enamoró de ella. Había una conexión emocional que creo que vino del corazón y el alma del equipo de diseño. Y esto es muy importante, y creo que pueden incluso identificar que había un propósito ahí, que había un MTP, ¿no? Si se fijan bien, esto, al final de cuentas, este caso es completamente independiente del concepto de empresas exponenciales, pero si se fijan también, podemos detectar que hay un MTP ahí, hay un MTP que une tanto al equipo de diseño como a las personas que al final se enamoraron de la máquina en ese momento, ¿no? Entonces, esto es muy importante, cómo tenemos que estar muy entusiasmados con lo que estamos haciendo, y ese entusiasmo de las cosas que estamos haciendo, de los diseños que estamos haciendo, al final de cuentas, hay personas que lo valoran, ¿no? Entonces, eso es muy importante, tener un propósito y estar muy emocionado con ese propósito y hacer lo que haces porque realmente amas hacerlo. Se tiene una directa influencia entre la decisión de compra de las personas, ¿no? Entonces, decía Steve Jobs, debes comenzar con la experiencia del cliente y trabajar hacia la tecnología. Y les repito la anécdota de la fuente de poder. Normalmente todos, lo que hacemos cuando estamos diseñando un nuevo producto o cuando estamos creando una nueva empresa es que empezamos desde lo que tenemos y trabajamos y ofrecemos con lo que tenemos, ¿no? No sé si les ha pasado que pensamos en ofrecer un servicio nuevo, un producto nuevo, y al final quisiéramos, por ejemplo, si pensamos en experiencia, quisiéramos que fuera de una forma. En este caso, por ejemplo, Steve Jobs quería que la fuente de poder no sonara, pero si los ingenieros, o incluso el mismo Steve Jobs, se fuera simplemente con lo que tenían, al final hubieran llegado a un punto donde solamente hubieran tenido una fuente de poder que sonara un poquito menos, ¿no? Entonces, eso es pensar desde lo que tenemos, desde las herramientas que tenemos, y no desde la parte de la experiencia. Y una cosa muy importante es pensar ¿cuál es la experiencia que queremos para el cliente final? La experiencia, definirla muy bien, la experiencia, y empezar a trabajar para llegar a esta experiencia, no al revés. No pensar desde la parte de las herramientas que tenemos actualmente, y sobre eso dejar que las herramientas actuales nos guíen hacia lo que podemos lograr, ¿no? Pensar desde adelante hacia atrás, ¿no?
Y esta visión de Steve Jobs, que desde el principio siempre fue muy exigente en este aspecto, se vio o se ha visto impregnado en el ADN de la empresa desde siempre, ¿no? Desde siempre han sido muy enfocados en detalle, y esta es una historia, por ejemplo, de Jonathan Ive, que es como el gurú del diseño desde Apple, y él nos cuenta cómo, dice, gran parte de lo que hacemos es preocuparnos por los detalles más pequeños. No creo que todas las personas que usan el producto se dan cuenta o se preocupen de manera consciente por esos pequeños detalles, pero creo que en conjunto es realmente importante y contribuye a por qué la gente ama el producto. Si se fijan, esto es clave, ¿no? O sea, pueden decir, ¿cómo? Nadie se va a dar cuenta de esto, ¿no? O sea, sí, probablemente nadie se dé cuenta de ese pequeño detalle, pero si te enfocas en todos los detalles y resuelves todos los detalles pequeñitos, al final en conjunto suman, y eso hace que el producto sea un producto de calidad, un producto sofisticado, un producto excelente, y al final en conjunto eso contribuye a que la gente ame el producto o ame el servicio que estemos ofreciendo, ¿no? Otro punto, que es el segundo punto, sería la innovación, estrategia, desarrollo de producto y ejecución. No sé si recuerden, cuando Steve Jobs lo sacan de Apple y llega el nuevo CEO, en ese tiempo la empresa se metió en un modelo diferente, en un modelo de negocios diferente. En ese tiempo estaban compitiendo muchísimo contra otras compañías como IBM y HP, que ellos lo que hacían era ofrecer computadoras licenciadas con Windows e Intel y eran fácilmente clonadas. Entonces, hubo un momento en que Apple empezó a licenciar su sistema operativo y empezó a tener una penetración más grande del mercado. Sin embargo, antes de que Steve Jobs saliera, Apple tenía completamente el mercado creativo, el mercado de generación de contenido, el mercado musical, el mercado de videos y de animación y de diseño. Pero en el mercado empresarial, Apple no figuraba. En el mercado empresarial figuraban las empresas como IBM, como HP, como Compaq. Y Apple se vio como en el dilema de licenciar o de entrar a este mercado licenciando el sistema operativo, y fueron años un poco complicados para la compañía. Incluso cuando Steve Jobs regresa, creo que regresó en el 99, en el 2000, lo que él hizo fue cortar ese modelo de negocios, cortó el modelo de licenciamiento. Tenían alrededor de como 24 productos diferentes y lo cortó, lo dejó a 3. Y al final, siempre Steve Jobs se enfocaba mucho en el tema de la simplicidad. Y esto es algo muy importante y es algo que quiero que se les quede un poquito claro. La Mac, por ejemplo, nunca tuvo la intención de ser solo una computadora. En cambio, Steve Jobs siempre pensaba en cómo las personas podrían y deberían trabajar con una computadora. O sea, él decía, ok, vamos a entender cómo es que las personas deberían usar una computadora. O sea, no ahorita, cómo deberían usarla en un futuro. Imagínense, o sea, en los 80s, las computadoras estaban en cajón o en bodegas ocultas, ¿no? En cuartos gigantescos. Y era imposible pensar que las personas tendríamos una computadora en casa, o incluso ya con las laptops las traemos a todos lados. Y Steve Jobs siempre tuvo la visión de que una computadora, de hecho se llama computadora personal porque la traeríamos en todos lados, ¿no? Entonces, esa visión lo llevó desde un principio a ir diseñando poco a poco la computadora ideal, digamos. Y bien, la consistencia en el diseño en todos los productos de Apple le ha permitido mantener una base de clientes fanáticos.
Un usuario que toma por primera vez un producto nuevo de Apple sentirá que sabe cómo usarlo porque todos mantienen la misma consistencia en diseño y experiencia de uso. O sea, cuando agarras un iPad por primera vez, ya tenías un iPhone, ya sabes cómo usarla por el simple hecho de que la consistencia en cuanto a funcionalidad, diseño y experiencia de usuario es la misma. Incluso la laptop, al final de cuentas, las Macs, los iPhones y las iPads, incluso el Apple TV, todas comparten el mismo sistema operativo base, y de esta forma mantienes una consistencia alrededor de todos tus productos y eso ayuda a la experiencia de usuario sea más óptima para los usuarios, ¿no? Al final de cuentas, un usuario que tiene una consistencia en cuanto a diseño y experiencia en todos los productos o toda la gama de productos, pues es un usuario más feliz, ¿no? Con menos complicaciones, vaya. Y esta es justamente se le conoce como estrategia de plataforma. Y esto es un concepto muy interesante porque normalmente cuando piensas tú en un producto, lanzas un producto, un servicio al mercado, solamente piensas o pensamos en ese producto o ese servicio en particular. O sea, es que yo quiero, nos llega mucho en Ubisoft, es que yo quiero una aplicación para conectar plomeros con clientes, ¿no? O el Uber para X es muy común. Pero siempre pensamos en un producto específico. Es que quiero una aplicación que haga esto, ¿no? Entonces, empresas como Apple, que implementan una estrategia de plataforma, ellos visualizan una familia o una generación de productos desde el principio. O sea, desde el principio, Apple decía, o Steve Jobs dijo, ok, vamos a iniciar con computadoras, lo vamos a sacar al dispositivo de vamos a sacar el iPhone, vamos a sacar el iPad, vamos a sacar la Apple TV, y al final de cuentas todo eso es una familia de productos, ¿no? Y la clave en esto es que no solamente piensas en lo que necesitarás para el lanzamiento inicial del producto, sino piensas también en una estrategia para todo lo que será requerido para lanzamientos subsecuentes. Y para eso, o sea, piensas en una plataforma, básicamente, ¿no? O sea, ok, si el primer producto necesita X y Y funcionalidades, pero los siguientes 2 o 3 productos necesitarán estas otras funcionalidades, bueno, vamos pensando en el sistema que estamos desarrollando, en cómo dejamos los proxies abiertos para los siguientes lanzamientos, podamos implementar estas otras funcionalidades que van a necesitar los siguientes productos de la familia que estamos lanzando. Entonces, pensar en una familia de productos, pensar en una estrategia de lanzamiento de corto, mediano y largo plazo nos ayuda a tener una visión muy clara y muy específica de hacia dónde queremos llegar con los productos o servicios que estamos diseñando, o definiendo, vaya. Entonces, eso es algo que Apple implementó desde un principio y se ha visto reflejado en su familia de productos que ofrecen actualmente, ¿no? Otro enfoque de Apple siempre ha sido el de diseñar productos de buen ver, productos sofisticados, elegantes, y han cambiado o han innovado incluso hasta en los procesos y en los materiales de la fabricación de estos productos, ¿no? Por ejemplo, el iPod original era un iPod blanco, color nieve, no sé si recuerdan. Y para lograrlo, utilizaban policarbonato y tenían un proceso medio extraño, medio diferente para lograr ese blanco específico. Y al final, como les decía, y es algo que se nota desde que lo ves, ¿no? O sea, cómo piensas en la experiencia final del cliente, como, es que yo quiero un producto blanco color nieve. Y el ingeniero te dice, oye, pero eso es imposible porque el material o lo que sea. No. La experiencia final que yo quiero es que el iPhone o el iPod sea color nieve. Y si se fijan, trabajan hacia atrás para definir o encontrar el proceso de fabricación necesario para llegar a ese blanco color nieve. Pero luego no se quedan ahí, luego van innovando
y luego dicen, bueno, el diseño ahora es aluminio, ¿no? Cuando lanzaron el primer iPhone era un aluminio muy brillante. Y dejan atrás el proceso de la creación del blanco color nieve y se enfocan a un nuevo proceso de fabricación para crear el aluminio. Y luego introducieron los iPod minis que eran de colores y innovan de nuevo en el proceso de fabricación para tener colores brillantes. Y de esta forma Apple demuestra con cada producto que va lanzando que utilizan el diseño como motivante para seguir innovando. Y siempre pensando en la experiencia del usuario, en la experiencia final del usuario y trabajando hacia atrás, como les decía actualmente, ¿no? O sea, y el siguiente punto, que también es muy importante, es cómo Steve Jobs, o en este caso ya ahora es Tim Cook, es como el director de innovación o es el impulsor de innovación dentro de la empresa, ¿no? Y Steve Jobs decía que la simplicidad es la sofisticación, la última sofisticación, es la sofisticación más importante de todas, ¿no? Entonces, más allá de la visión, el impulso, el involucramiento total en las tomas de decisiones, desde estrategia, diseño y experiencia, hasta el empaque, Steve Jobs ha sido la cara de la empresa. Y esto del empaque también es muy importante. Steve Jobs se enfocaba incluso en la experiencia que iba a tener el cliente cuando desempacara por primera vez el producto que está comprando. No sé si han visto que los productos Apple, desde el iPod más chico hasta la computadora más grande, el empaque está bien diseñado también. O sea, el material de la caja, el material del cartón se siente bonito incluso, ¿no? No sé si recuerdan eso. Y eso es como una atención. Es una atención de mente a los detalles y que al final de cuentas, como decía Johnny Ive, todo suma, ¿no? Y todo en conjunto generan la experiencia de usuario final. Y eso es algo que siempre tenemos que tener muy en mente, muy claro, cómo nosotros, a través de nuestra empresa, a través de nuestros productos, a través de nuestros servicios, siempre tenemos en mente la experiencia de usuario, que sea una experiencia positiva, una experiencia muy amena para que los usuarios quieran seguir adquiriendo nuestros servicios o nuestros productos, ¿no? Quieran seguir siendo nuestros clientes o incluso que nos recomienden, vaya. Entonces, de nuevo, siempre pensando en la simplicidad, y Steve Jobs siempre fue muy un impulsor de la innovación dentro de Apple con estos detalles tan pequeños o tan exigentes, ¿no? Por otro lado, y creo que este es el último, los experimentos de negocios audaces. Y aquí en el caso de estudio hablan de las Apple Stores. En el 2001, no sé si recuerdan un poquito de historia, en el 2000 fue la burbuja de las .com. Y en el 2001 pensar en abrir una tienda tecnológica era incluso hasta loco. O sea, fue mal visto completamente y fue muy controversial. Y aún así, la compañía decidió seguir adelante con el diseño y el lanzamiento de la primera Apple Store. Pero si se fijan, incluso hasta en la Apple Store, hubo una necesidad muy demente de atender cada detalle. Y llevó a la compañía a sentar un precedente en el diseño de las tiendas en todo el mundo. Una Apple Store es un referente en cuanto al diseño de una tienda que incluso hoy, 2020, ¿no? Hay muchas empresas que siguen queriendo poner su tienda como una Apple Store. Y eso es algo que en el 2001, cuando iban a lanzar las primeras tiendas, todo el mundo, la decisión fue muy criticada. Al final de cuentas, la prensa lo criticó muchísimo, los inversionistas lo criticaron muchísimo, y cómo esa como decisión audaz de lanzar nuevos modelos de negocios le ayudan a la empresa siempre innovar y seguir avanzando y ganando ese terreno en el mercado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, una Apple Store no era una simple tienda donde podemos comprar productos Apple. Una Apple Store literalmente es un producto más de la compañía. O sea, todo fue
diseñado minuciosamente de tal forma que a ti te gusta entrar a esa tienda y no sé si les pasa, pero cuando entran en un Apple Store es prácticamente imposible que salgan con las manos vacías porque todo está diseñado para que te envuelvas en una experiencia y que te claves con los productos, los experimentes, los puedas tocar, puedas sentirlos. Y eso es parte del diseño que enfocaron mucho para, al momento de construir o de pensar en estas tiendas, ¿no? Y bien, con esto llegamos al final. No sé si hagamos una sesión más de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran, o alguna tarea que les dejes tú para mañana, Alfredo. Pues yo aquí veo esta presentación de Apple más como algo que llevé en la maestría, que son como tipos, métodos de casos, que cómo las empresas han resuelto un problema o cómo han desarrollado un producto, salido adelante. Usted me está dando aquí la metodología, la forma que usaron para salir de para poder, como tu palabra lo dice, exponenciar sus ventas, ¿no? Sí, el último tema de esta sesión fue un caso, como lo dije de un principio, es un caso del Harvard Business Review. Es un caso específicamente de innovación Apple. Lo utilicé para dar un poquito más de contexto sobre técnicas de innovación o cambiar un poquito la forma de pensar de ustedes hacia sus empresas o emprendimientos que estén desarrollando en este momento. A lo largo de la semana vamos a ver ya herramientas específicas como técnicas de entrevista para diseño de productos, cómo marcar una estrategia de marketing o de posicionamiento. Y básicamente este tema era como un tema inicial, un tema para cambiarles un poquito la perspectiva en cuanto a la creación de empresas con un enfoque de innovación o con un enfoque tecnológico. Y bueno, algo que podamos hacer es, si alguno de ustedes ya trae algún proyecto específico de empresa o de producto, de servicio, o en la empresa que trabajan, algún proyecto que traigan en estos momentos, digo, todos estamos pasando por un periodo de crisis a nivel global, y al final de cuentas, cada crisis presenta o abre un abanico de oportunidades muy grandes para todos, y al final de cuentas, la parte digital, la parte de innovación, es algo que va a ser el nuevo normal. El mundo ya cambió, o sea, ya vamos a regresar a lo que conocíamos como normal. Y esto abre oportunidades muy grandes para todos y abre oportunidades para nosotros como empresarios o como emprendedores, es cómo aprovecho el mundo digital que van a hacer después de esta pandemia para impulsar mi empresa. Al final de cuentas, la oferta digital va a ser el pilar principal de toda empresa, y todo lo demás que antes era físico, que era lo primordial, va a pasar a ser un valor agregado sobre el proceso digital, que va a ser el principal. Entonces, no sé si mañana, antes de iniciar con el tema, traigamos ya definidos algunos proyectos que estamos trabajando en este momento como para enfocar la sesión en algunos casos o algunos ejemplos muy específicos, y así ustedes puedan tener una claridad, un entendimiento más aterrizado hacia problemas, a problemas reales, vaya. Por ejemplo, una pregunta o una duda. Yo manejo una guardería. Yo estoy como propietario y soy el que la administro. Para cambiarnos a
hacer un negocio digital ahí, un ejemplo, ¿qué sería? Ok, ¿En qué aspectos de ese negocio se podría cambiar a algo digital? ok. Primero que nada, pues vamos a tener que ver cómo evoluciona o cómo evoluciona el mundo después de esta pandemia. Al final de cuentas, muy seguramente la guardería la tiene cerrada en este momento. ¿No? ¿Está abierta? Es Es uno de los negocios esenciales. un negocio esencial, ok. Bien. ¿Y de qué forma? O sea, hay que tratar, al final de cuentas, nosotros como consultoría de innovación no tenemos todas las respuestas específicas, pero trabajamos en un proceso para llegar a la respuesta o a la necesidad específica, ¿no? En este caso, igual y seguimos en la semana y vamos definiendo las herramientas que tenemos para mostrar y sobre eso vamos trabajando en alguna solución para tu negocio en específico. Perfecto. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Pues sí, ahorita ya no tenemos ninguna otra pregunta. Agradecemos su asistencia y agradecemos a Alfredo también por su apoyo y su valiosa participación, que en realidad hay muchos detalles que nosotros no consideramos en ocasiones, aunque lo sepamos, no lo aplicamos también. Los esperamos el día de mañana a las 5 en punto. Les recuerdo que el taller será de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde. Y les pedimos de favor que si nos pueden enviar algún comentario, ya sea en video corto o algún comentario al correo electrónico que les indiqué aquí abajo o así no al WhatsApp que también les indiqué. Muchas gracias y hasta mañana. Que A todos, descansen. nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana.